Esta clase corresponde al lunes 19 de mayo a la materia Gnoseología del segundo año de Filosofía del Seminario Mayor Arquidiocesano Nuestra Señora de la Merced y San José. Para poder introducirnos en el tema que nos toca, vamos a compartir una presentación que era la que veníamos trabajando la clase anterior. Habíamos explicado cómo la verdad en el conocimiento se da como verdad lógica, no en el conocimiento sensible, no en la simple aprehensión, sino en el juicio. ¿Por qué la verdad lógica se da en el juicio? Porque en el conocimiento sensible o en la simple aprehensión pasa que nosotros simplemente tenemos la adecuación, pero no hay una reflexión sobre la adecuación, o sea, no hay una adecuación conocida, no hay una toma de conciencia del sujeto cognoscente sobre la adecuación que se está produciendo en él. En cambio, la verdad lógica se da en el juicio porque en el juicio hay una formulación de una proposición y hay un asentimiento a la misma. Entonces, formulamos la proposición, por ejemplo, el hombre es mortal, pero también cuando expresamos la forma verbal del verbo ser no corresponde solamente como a una cópula, como decimos a veces ser es un verbo copulativo, sirve para unir simplemente elementos, sino que estamos haciendo referencia al ser de la cosa en sentido metafísico, en sentido ontológico, o sea, las cosas realmente son así como yo las estoy diciendo en la proposición. Lo que yo digo en la proposición está también en la realidad de la misma manera. Por lo tanto, entonces entra la dimensión reflexiva de la inteligencia y para que haya verdad tiene que haber una proposición construida y al mismo tiempo un asentimiento dado por la reflexión de la inteligencia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas cosas y ahora sí vamos a pasar a compartir para que podamos ver un poquito el tema que nos toca ahora, que es el de certeza y evidencia. Entonces, decíamos, existe una proposición y un asentimiento que se da a esa proposición. Cuando nosotros trabajemos sobre la certeza, así como sobre los otros estados de la mente frente a la verdad, vamos a también ponernos en relación con ese asentimiento dado por la inteligencia. Es decir, vamos a detenernos un poquito más bien en la parte subjetiva del conocimiento y no tanto en lo objetivo. Sin embargo, como se puede apreciar, el título de nuestra clase dice certeza y evidencia, porque lo subjetivo, que es la certeza, yo estoy cierto de algo, yo estoy afirmando algo con seguridad y certeza, se basa también en lo objetivo. Eso es evidentemente objetivo, o sea, se presenta a mí de una manera irrefutable, de una manera incuestionable, y entonces por eso yo puedo afirmarlo con certeza. Bueno, entonces aquí está un poquito lo que decíamos en la introducción. Hay una proposición y hay un asentimiento. Son los dos elementos necesarios para que haya verdad en el juicio. Si yo digo, por ejemplo, el hombre es mortal, no solamente he construido una proposición de una manera adecuada, de acuerdo a las reglas de la sintaxis, con un sujeto, un verbo y un predicado, sino que estoy dando mi asentimiento a esa proposición. Y lo que yo asiento en la mente es de esa manera en la realidad de las cosas, por lo tanto hay adecuación, por lo tanto hay verdad. Entonces, el asentimiento corresponde a esa dimensión reflexiva de la verdad por la cual nosotros le aplicamos a una determinada proposición nuestra adhesión, podríamos decir así, personal, la adhesión de nuestra inteligencia. Esto nos sirve para entender lo que nosotros queremos expresar cuando hablamos de certeza. Y eso va a ser lo que vamos a desarrollar en esta clase, que después será complementado con la clase presencial que tendremos la semana siguiente. ¿Qué es la certeza? La certeza es un estado de la mente. Por lo tanto, insisto, es una situación subjetiva, no es tanto la objetividad de las cosas. Es un estado de la mente por el cual la mente adhiere firmemente y sin ningún temor a una determinada verdad. Como ustedes pueden apreciar allí,
no solamente tenemos el elemento de la firmeza, sino también aparece como un componente afectivo, emocional, no hay ningún temor a que eso que nosotros estamos diciendo sea falso. Entonces, la certeza es una adhesión que se realiza con seguridad. Es importante esta seguridad subjetiva, ya vamos a ver, por diferentes elementos, es decir, por diferentes aplicaciones que tiene, podríamos decir mejor, porque sin certeza nosotros normalmente no podemos obrar. Cuando nosotros no tenemos certeza, nuestra operación es mucho más riesgosa, podríamos decir así, e incluso puede llegar a ser ilícita, ¿sí? Nosotros obramos sin certeza en alguna cuestión importante que se refiera al orden moral. Entonces, la certeza es un estado subjetivo de la mente, pero se fundamenta en la evidencia. ¿M? Se fundamenta en la evidencia. La evidencia, en cambio, es una situación objetiva del ser que, por decirlo de alguna manera, se muestra sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de tapaderas, para que la inteligencia pueda captarlo de una manera plena, sin ninguna dificultad. Entonces, normalmente, el motivo por el cual nosotros podemos afirmar algo con certeza es porque poseemos una evidencia. Esto, lamentablemente, en la vida concreta no siempre es así. Entonces, se va a tratar de no solamente llegar a la certeza o de adquirir una certeza como estado subjetivo que se fundamente, digamos, no sé, en cualquier cosa, es una simple pertinacia, digamos así, que uno se vuelve un poco cabeza dura y afirma algo porque lo afirma y nadie lo va a sacar de ahí, sino que tiene que fundamentarse en algún elemento objetivo que es el que nos provee la evidencia. Ahora bien, hay tipos tanto en la certeza como en la evidencia y es importante poder asegurarlos, eh, entenderlos. Pero para poder avanzar en ese punto es importante que nosotros tengamos presente que la certeza es un estado subjetivo, no asegura por sí misma que nosotros estemos en la verdad. Por lo tanto, así como muchas veces decimos, si la gran mayoría de la población de un lugar afirma una cosa equivocada, no por el hecho de que la afirme la mayoría, esa cosa equivocada se convierte en verdadera, también pasa lo mismo, no por el hecho de que una persona tenga una inconmovible certeza, por eso mismo ya está diciendo la verdad. Puede ser que esté equivocada, puede ser que esté incluso equivocada de buena fe, es decir, sin ningún tipo de culpabilidad o responsabilidad moral. Pero la certeza, como decimos, es un estado subjetivo. La subjetividad de la certeza no la hace menos importante porque, decíamos también, la certeza es necesaria para la acción. Ahora, pasando ya a los tipos de evidencia y de certeza, vamos a ir como haciendo algunas distinciones en las que vamos a tratar de proceder tranquilamente para que puedan entenderse de la mejor forma posible. En primer lugar, Santo Tomás de Aquino establece que existe una evidencia quo ad se, es decir, una evidencia que tienen las cosas en sí mismas, y una evidencia quo ad nos, es decir, una evidencia que es en relación con nosotros. Podríamos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, la luz de las estrellas tiene una evidencia quo ad se, pero durante el día no tiene una evidencia quo ad nos, porque la luz solar es tan potente que nos la tapa, pero eso no quiere decir que la estrella no tenga evidencia. eh, Qué sé yo puedo decir 2 más 2 son 4. Es una expresión que es evidente quo ad se en sí misma. Pero si yo estuviera conversando con un grupito de niños muy pequeños o de cualesquiera otras personas que fueran incapaces de ejecutar las operaciones matemáticas más sencillas,
posiblemente eso no sería tan evidente y eso uno lo descubre cuando, por ejemplo, va a colaborar en un apoyo escolar y le enseña a los niñitos de la primaria las matemáticas y a veces los niños no son capaces de resolver ni esas operaciones tan sencillas. Entonces, evidencia quo ad se nos habla de una luminosidad, podríamos decir así, que tiene alguna determinada verdad en sí misma pero que no necesariamente se traduce en una evidencia en relación con nosotros. Un ejemplo también muy importante que Santo Tomás de Aquino trabaja a menudo en sus obras es la evidencia de la existencia de Dios. Dios es su mismo ser. En Dios no hay composición de esencia y de acto de ser. Dios es el mismo ser subsistente, dice Tomás de Aquino, y encuentra incluso una confirmación de esto en el conocido pasaje de la zarza ardiente, donde Dios se revela a Moisés, y cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre, Dios responde, yo soy el que soy. Entonces, para Santo Tomás, ahí hay una clara expresión de que Dios es su mismo ser y por lo tanto, como no hay más en él que el ser presente de una manera ilimitada y absoluta, entonces es aquel ser máximamente evidente, pero máximamente evidente en sí mismo, va a decir Tomás. Porque después, en relación con nosotros, en relación con la limitada capacidad de nuestra potencia cognitiva, de nuestra inteligencia, resulta ser que quo ad nos no es evidente. Entonces ahí hay una limitación. En relación con nosotros no es evidente la existencia divina y por lo tanto, dice Santo Tomás, no están de más las pruebas o las argumentaciones con las cuales nosotros procuramos mostrar esa existencia. Eh, es muy importante darse cuenta también que el primer tipo de evidencia es como más absolutamente objetivo y el segundo ya tiene un matiz de subjetividad porque dice quo ad nos en relación a nosotros. Santo Tomás de Aquino considera este nosotros como la universalidad del género humano. Por ejemplo, en el caso de la existencia divina, no hay ningún ser humano que tenga un intelecto tan potente que pueda ver a Dios, por lo menos en esta vida mortal, entendemos, ¿cierto? Según la teología, veremos a Dios cara a cara en la bienaventuranza del cielo. Entonces, ese nos, para quien no es evidente la existencia divina en la condición terrenal, ese nos es todo el género humano. Pero nosotros podríamos también entender ese nosotros como algún tipo de comunidad humana más limitada que comparte una serie de convicciones y de conocimientos y de capacidades y de herramientas, podríamos decir así también, cognitivas, y por lo tanto, para una determinada comunidad humana algo puede ser evidente y otra cosa no serlo tanto. Por ejemplo, quizá los seminaristas saben muy bien que cuando ya llevan este cuellito clerical han recibido lo que se llama el rito de admisión a las sagradas órdenes, porque una reglamentación que tiene bastante permanencia en el tiempo muestra que cuando la persona ya ha recibido la admisión a las sagradas órdenes, habitualmente empieza a vestir utilizando el cuellito clerical. Pero una persona que no esté en el ámbito clerical, una persona que no sepa nada de cómo se visten o no se visten los seminaristas y los sacerdotes, puede pensar que por el simple hecho de tener un cuellito clerical ya es sacerdote, y le va a decir padre, y le va a pedir una bendición, y le va a pedir que lo confiese. Bueno, entonces resulta claro que hay un nosotros en relación al cual es evidente que el cuellito solo significa o puede significar solamente esto que la persona ha recibido la admisión a las sagradas órdenes, pero que no necesariamente es sacerdote. Esa evidencia no es una evidencia universal, sino es una evidencia solo para un determinado grupo, para el grupo de los seminaristas. O, por ejemplo, a veces nosotros vemos en el ámbito de las fuerzas de seguridad, en el ejército o en la policía, que ciertas insignias que utilizan las personas pertenecientes a estas fuerzas indican los grados
digamos, de su jerarquía, y entonces así podemos saber que uno es un sargento, otro es un cabo, otro es un, no sé, un comisario o lo que sea, pero eso lo saben quienes están ahí adentro. La persona que viene de afuera y que por ahí no sabe interpretar esas diferentes insignias, esos signos, no le va a resultar evidente si se le paran delante dos uniformados, no le va a resultar evidente cuál de los dos es el que tiene mayor jerarquía y cuál es el que tiene menor. Entonces, ahí quo ad nos, no hay una evidencia porque somos ajenos, digamos así, a toda esa simbología de las fuerzas de seguridad. Es muy importante cuando uno va a dar una clase, cuando va a dar un discurso, cuando va a hacer una exposición, cuando va a dar una charla, cuando va a dar una homilía, es importante partir de las certezas que pueden poseer los destinatarios. Es muy diferente, por ejemplo, que yo vaya a dar una clase de un tema determinado a personas que no saben nada de ese tema. Entonces tendré que partir de los elementos más básicos y esenciales, porque el nos o el grupo, la comunidad humana que allí se encuentra, no posee muchas certezas, no posee muchos conocimientos en relación con el tema que se está tratando. Entonces, mi discurso deberá ser llano e incluso muy posiblemente será conveniente que yo explique algunos de los términos que estoy utilizando. Por ejemplo, si estoy explicando filosofía a gente que no sabe nada de filosofía, yo no puedo presumir que entienden bien qué es la materia, o qué es la forma, qué es la sustancia o qué es el accidente. Tendré que quizás detenerme un poquito a explicar esos términos porque no son evidentes para uno que no sabe de eso. Pero si tal vez estoy hablando a personas que están participando de un seminario sobre Aristóteles son personas que ya tienen un grado mínimo en filosofía, posiblemente no será muy necesario, en teoría debería no ser muy necesario, que uno explicara qué es la materia, qué es la forma, qué es la sustancia o el accidente, porque se entiende que esa gente ya lo debería saber. Es algo evidente en relación a ese grupo humano. Por eso fíjense ustedes que parte del acierto en dar, en preparar una buena clase, en dar una buena exposición, pasa por el hecho de que uno sea capaz de saber muy bien cuáles son las evidencias que maneja el grupo que uno está teniendo al frente, el grupo que es el destinatario de esa exposición. Entonces, allí uno va a poder elevar el discurso o bajarlo en relación a los destinatarios. Porque si uno habla muy en difícil a gente que no conoce el tema, la gente se va a aburrir y no va a sacar ningún provecho. Si uno habla muy llano a gente que sabe mucho del tema, la gente va a tener la impresión de que está perdiendo el tiempo. Entonces, no vale la pena escuchar a esta persona que nos dice lo que ya sabemos perfectamente. Entonces, vale la pena saber cómo es ese grupo humano que decimos un nos, un nosotros o un vosotros, si quieren, porque son ellos que están frente al que habla, que seríamos cada uno en este caso. ¿Qué certezas comparten? ¿Qué evidencias tienen disponibles? ¿No? Entonces, eso es como muy importante descubrirlo. Bien, en base a eso uno puede adecuadamente componer su propio discurso. A veces, y este ejemplo lo pongo siempre, por ahí uno escucha a un sacerdote jovencito comenzar la homilía del domingo diciendo cuando el pueblo volvió del exilio, ¿no es cierto? Y tal vez la gente no sabe ni de qué pueblo se trata, ni de qué exilio estamos hablando. Para la persona que está familiarizada con la Biblia, es el pueblo de Israel que vuelve del exilio de Babilonia, pero no todo el mundo está tan familiarizado con la historia bíblica y por lo tanto, si uno va a utilizar ese tipo de expresión, sería importante explicarla previamente, quizá con breves palabras para no ser demasiado pesado, digamos, demasiado minucioso en las explicaciones que ya pueden terminar por cansar, pero sí explicar lo que uno está hablando porque no todo el mundo puede estar entendiendo.
Además, hay otra distinción importante en el orden de la evidencia. Hay una evidencia inmediata y una evidencia mediata. Aquí nosotros estamos haciendo notar que esa característica de las cosas por las cuales pueden mostrarse sin ningún tipo de velos, también se puede dar a través de ciertas mediaciones. La evidencia inmediata es la que más claramente entendemos, sería la evidencia que no necesita ninguna mediación para mostrarse. El ejemplo clásico dentro de la filosofía es el de los primeros principios. Los primeros principios son aquellas verdades inmediatamente accesibles para todos. Lo que es y lo que no es, no es. Todo ser es igual a sí mismo. No puede darse contradicción en la proposición. Es decir, cuando uno dice algo, no puede estar diciendo lo contradictorio, ¿no? Bueno, todo eso que ya sabemos. O el primer principio práctico, hay que hacer el bien y evitar el mal. La evidencia inmediata parece muchas veces demasiado ingenua y obvia, pero sin embargo, sobre las evidencias inmediatas de los primeros principios y también sobre la confianza que nosotros tenemos en la intuición sensible, es decir, en lo que nos proveen nuestros sentidos, sobre eso se basa todo el conocimiento. Por eso fíjense ustedes cómo la apuesta de Descartes por la duda universal como inicio de todo conocimiento era una apuesta ciertamente muy riesgosa, porque si bien por un lado buscaba demoler toda una serie de falsas o insuficientes certezas que existían en la filosofía de su tiempo, a la larga termina fundamentando todo sobre una especie de arena movediza como es la duda universal y el cogito que resuelve todo en la interioridad y en la subjetividad del sujeto, ¿no? Entonces es necesario admitir esa evidencia inmediata. Pero también lo cierto es que las evidencias inmediatas no suelen aportar grandes novedades o un gran crecimiento a nuestro conocimiento. Si yo digo uno más uno es 2, puedo decir que eso tiene una evidencia inmediata o el sol sale todos los días, es una evidencia inmediata, pero no estoy aumentando mucho mis conocimientos. Por eso necesitamos también nosotros una evidencia mediata, que es la que se da a través de un razonamiento o prueba. Eh, un ejemplo podría ser el razonamiento deductivo que nosotros conocemos como silogismo, ¿no? Si nos remitimos al archiutilizado ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, entonces estamos haciendo un razonamiento y alcanzando la evidencia de la mortalidad de Sócrates por medio de un procedimiento deductivo. También el razonamiento o prueba puede ser no 100% deductivo, sino que puede incluir elementos inductivos. Pensemos, por ejemplo, cuando el investigador de un delito, supongamos un homicidio, empieza a recoger las diferentes pruebas, como a veces se ven en las películas o en las series policiales, muy diferente de lo que sucede en la realidad de nuestros pobres investigadores locales. Y por lo menos en la serie uno se admira porque el investigador recoge toda una serie de indicios y de pruebas y va combinando con el razonamiento y la deducción lo que le aporta esa base empírica de las pruebas o de los indicios que ha recogido, más los experimentos, la prueba que puede hacer en el laboratorio, etcétera, y al final llega a una evidencia que es netamente una evidencia mediata, está mediada a través de un montón de pasos. La evidencia mediata de que, supongamos, fulano de tal es el culpable de ese homicidio o de ese hecho ilícito. Entonces, la evidencia mediata sí nos aporta un aumento de nuestro conocimiento y es sumamente importante porque la evidencia mediata va a producir certeza y con la certeza nosotros vamos a poder tener la seguridad también de encontrar el curso adecuado de acción. Por ejemplo, podremos condenar a una persona por un ilícito que ha cometido y lo haremos con toda seguridad porque la evidencia mostró
que esa persona es realmente culpable de lo que se le acusa, por más que la persona en sí lo niegue, bueno, como sabemos que siempre sucede. Entonces, recapitulando, la evidencia quod se es la evidencia que tienen aquellas cosas que por su plenitud de luz o de ser son en sí mismas evidentes. Pero eso no coincide con una evidencia en relación a nosotros, porque nosotros no siempre tenemos la capacidad de ver toda esa luminosidad del ser o esa luminosidad sensible, pienso en el ejemplo de la estrella, que está como presentada delante de nosotros. Y muy importante, insisto, tener en cuenta cuál es el grupo humano frente al cual nosotros nos encontramos para saber cuáles son las evidencias que maneja, las certezas de las que puede disponer y así componer nuestro discurso de manera adecuada para que no le digamos cosas tan elevadas que no puede entender o cosas tan llanas que le resulten banales o aburridas. La evidencia entonces puede ser también inmediata cuando se presenta sin mediaciones o mediata cuando es el resultado de un razonamiento o proceso de prueba. Ahora, con estas evidencias nosotros llegamos a diferentes tipos de certeza. Nosotros hemos colocado allí cuatro tipos de certeza. Lo que llamamos certeza metafísica es un tipo muy peculiar de certeza que se da en pocos casos. Cuando alguien dice tengo certeza metafísica de una cosa, está diciendo que tiene una certeza prácticamente absoluta, una certeza que no se puede discutir de ninguna manera. La certeza metafísica es la certeza que nosotros tenemos, por ejemplo, del conocimiento de los primeros principios. La certeza metafísica también podría ser la del conocimiento de aquellas cosas que son evidentes e inmediatas a nuestra intuición sensible. Por ejemplo, el hecho que yo puedo decir, estoy sentado frente a una computadora, de esa verdad yo tengo certeza metafísica, es indubitable. Mi estado de conciencia no puedo dudarlo de ninguna manera y me dice que es así. ¿M? Entonces, certeza metafísica, la que corresponde a los primeros principios o tal vez también a las intuiciones sensibles. Certeza física, en cambio, es aquella certeza que se basa en las leyes de la física. Las leyes de la física me aseguran, me permiten conocer las regularidades de la naturaleza y por lo tanto yo en base a esas regularidades puedo eh, tener la seguridad de que van a suceder ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo tener la certeza física de que si tomo este medicamento me voy a mejorar de mi enfermedad. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya así lo dicen los médicos, porque yo mismo también en otras ocasiones lo experimenté, tomaba el medicamento y se me iba la enfermedad. Entonces tengo certeza física, ¿no? Entonces, la certeza física es también una certeza muy sólida, pero no es una certeza tan absoluta como la certeza metafísica. ¿Por qué? Porque también las mismas leyes de la física se pueden ver impedidas en su realización por algún evento inesperado o por algún factor desconocido. Por ejemplo, si yo digo el sol salió hoy y si digo el sol saldrá mañana, de acuerdo con lo que hemos dicho, resulta claro que la certeza de la primera afirmación, el sol salió hoy, es una certeza metafísica, eso nadie lo puede dudar. Nosotros con solo asomar la cara por la ventana, sabemos que el sol salió hoy. Ahora, si yo digo el sol saldrá mañana, eso es una certeza física, porque con muy alta probabilidad el sol saldrá mañana. Sería como muy raro que no saliera, solo si pasara, no sé, algo tremendo, que el curso, el giro de la Tierra se detuviese o no sé, o sucediera una catástrofe cósmica que es altamente improbable que suceda. Pero bueno, es una certeza física ya, no una certeza metafísica, porque esa alta probabilidad puede ser también que se vea contradicha y alguna vez eso pasa, ¿no? Lo mismo que si yo dijera, bueno, tomo esta pastilla, seguro que me curo, seguro todas las veces hasta ahora me curé, pero capaz que esta vez no me cure porque tengo algún otro factor patógeno distinto y que yo no sé y que no siento nada diferente.
que hace que esta vez el remedio no vaya a funcionar. Entonces, la certeza física es una certeza muy sólida, pero no tan absoluta como la certeza metafísica. La certeza que nosotros llamamos certeza moral es una certeza que ya se refiere a la conducta humana. Y entonces es una verdadera certeza, pero puede también fallar, mucho más que la metafísica y que la física. Por ejemplo, yo puedo decir, mi amigo me prometió que vendría esta tarde, tengo certeza moral de que va a venir, pero me puedo encontrar con varias cosas. Me puedo encontrar con la contingencia, supongamos a mi amigo le pasó algo y no pudo venir, eso sería todavía parecido a lo que pasaba con la certeza física, y también me puedo encontrar con un problema moral. Mi amigo decidió fallarme, no sé, se enojó conmigo o se le cruzó alguna idea extraña en su cabeza y decidió faltar a su promesa y no vendrá. Entonces, la certeza moral tiene menos solidez todavía que la certeza física. Sin embargo, la certeza moral es una verdadera certeza y es una certeza importantísima, porque sin ella nosotros no podemos tomar decisiones en la vida. Por ejemplo, ¿cómo uno puede decir, bueno, yo creo que tengo que casarme con esta persona o creo que tengo que consagrarme como sacerdote? Porque siento que Dios me ha llamado. En el caso del casamiento, la otra persona también tiene que querer, y en el caso del que piensa que tiene vocación sacerdotal, también la iglesia debe dar su dictamen. Pero bueno, ¿qué certeza tengo de eso? ¿Tengo una certeza metafísica? No. ¿Tengo una certeza física? ¿Hay una ley física que me aplican no sé, un experimento y sale un resultado por la punta de la máquina que dice que es así? No, tengo una serie de indicios, de elementos, de cosas a través de las cuales yo puedo hacer un discernimiento y decir, bueno, no, por esto, por esto, por esto y por esto, yo veo que sí, que Dios me ha llamado, tengo una certeza moral de que Dios me ha llamado, entonces puedo seguir este camino, puedo consagrarme como sacerdote, o también después de varios años de noviazgo, de haber dialogado mucho, de habernos conocido muy bien, de haber elaborado un proyecto de vida en común, proyecto sólido de vida, etcétera. Bueno, podemos decir, este hombre y esta mujer sí están en condición, tienen certeza moral de que deben casarse y que el matrimonio va a funcionar bien. Entonces, una certeza moral no es una certeza absoluta, porque siempre está de por medio la libertad humana. La libertad humana normalmente funciona de acuerdo a nuestros hábitos adquiridos, pero no está obligada a seguirlos en todos los casos, y por eso puede suceder de manera contraria, ¿no? Eso nosotros podemos encontrarlo muchas veces en la experiencia, y ahí nos damos con lo que podemos llamar el dramatismo, podríamos decir así, de la libertad y de la existencia humana. Finalmente, la certeza matemática se refiere a las entidades matemáticas y nos da como una certeza que es bastante exacta, pero pertenece solo al orden de lo formal, y de lo abstractivo, de lo matemáticamente abstractivo. Entonces, ahí nosotros podemos también sentir como una tentación de querer exigirle certeza matemática a todas las cosas, ¿no? A veces uno dice, doctor, dígame si me voy a curar o no. Y bueno, el doctor puede darnos un dictamen con una certeza física, de acuerdo a su ciencia, pero no una certeza absoluta. O uno le puede decir, el padre, dígame, ¿me caso o no me caso con esta mujer? ¿Usted qué opina? Usted que es un hombre que sabe tanto. Y bueno, yo te puedo dar una certeza moral de haber visto el noviazgo de ustedes, te puedo decir que entiendo que puede funcionar el matrimonio, pero no te puedo dar más que una certeza moral. O padre, dígame si tengo o no tengo que obrar de esta manera, o tengo o no tengo vocación. Bueno, solo una certeza moral. Entonces, es importante trabajar por adquirir la certeza y fundamentarla también en las evidencias.
Existen otros estados de la mente frente a la verdad, como la duda, la opinión, la fe y también, por supuesto, la ignorancia o el error, pero vamos a tratarlos ya en la clase presencial. Por lo tanto, hasta aquí llegamos en esta clase.